Se ha informatizado todo lo que es el acceso al conocimiento al médico de cabecera de PAMI, a los servicios de PAMI. Acá muy cerca, en Mataderos hoy, nos llamaba la gente, están sin luz, por lo cual no podían acudir a claro, las prestaciones a los servicios de PAMI, por internet. Quien tiene la posibilidad de hacerlo, porque hay jubilados que nosotros, los de cierta edad, no somos nativos a la informática, no, somos inmigrantes. Somos inmigrantes en informática. Tenemos dificultades ya estructurales. Si le sumamos a esto estas otras cosas, cuando antes había un carnecito que decía médico de cabecera, Juan Pérez, vive era mucho acá, más sencillo. Exactamente. En lugar de simplificar el trámite, lo hicieron más complejo. Así es. A veces no usar la herramienta, que no la estoy descalificando, pero no usarla correctamente implica complicarle el acceso. La accesibilidad a los servicios acá es un galimatías. Sí. Refiero a los servicios de salud, refiero a los servicios sociales. Es más, esto lleva inclusive a una gran injusticia que se comete. Hay núcleos de gente que conoce los circuitos y que son las que reciben, casi como profesionales del recorrido de esos circuitos, los beneficios, y tal vez no sean los que más necesitan. Claro. Son los conocedores, son los que más pueden caminar, claro. Y aquellos a veces que tienen más dificultades, que no pueden salir de su casa, que no pueden caminar, etcétera, etcétera, son los que quedan aislados. O que dependen de un hijo. Bueno, esto es otro tema terrible. Es decir, nosotros vivimos, crecemos, nos formamos para no depender. Exactamente. Entonces, a veces he escuchado funcionarios en todas las gestiones, ¿no? Dicen, bueno, pero tiene un hijo, lo puede... El nieto. Claro, es decir, hay un tema que se llama dignidad, que cuando... queda, menor, ¿no? Cuando queda anulado, claro, no es considerado, no es considerado. A veces se hacen razonamientos desde lo económico y demás, pero eso es realmente letal para el jubilado, sentirse dependiendo de. Sí. Es decir, es más, a veces podemos tener algún problema motor, podemos tener alguna dificultad física y la bancamos de alguna forma, nos sobreponemos con decisión. Ahora, cuando vemos que tenemos que acudir a otro, es buscar un bastón en aquellos que nosotros llevamos a que tengan una vida próspera hoy, que son nuestros hijos, nuestros nietos, o que queremos que la tengan. ¿Y el PAMI cómo está funcionando hoy día? Porque hay provincias que es un desastre. Mira, el PAMI tiene un problema muy grave. A ver, hay un problema histórico, estructural, en términos de muchas de las prestaciones, que primero son dadas por los mismos prestadores que generaron muchos problemas en la historia del PAMI, que ustedes bien conocen. Sí, las pero gerenciadoras. Sí, obviamente. A esto hay que sumarle que durante el año pasado prácticamente la anterior gestión no les pagó. El director ejecutivo actualmente, el doctor Regazzoni, dijo hay 5.500 millones de pesos de deuda. De deuda de PAMI. De deuda para con sus prestadores. Cuando uno habla de deuda para con sus prestadores, son los prestadores que cuando hoy, tema de hoy, el abuelo necesita la prótesis, le dice no porque me están debiendo 5 meses. Claro. Entonces, ¿cómo se traduce esto? 2.000 abuelos internados desde hace días, meses, semanas, en distintos hospitales del país, que no pueden ser operados porque no está la prótesis. Y que al sistema de salud le sale más caro porque ese abuelo podría estar en su casa. 1.500 pesos la cama de agudos. Y es más, aparte con lo que conlleva para un abuelo estar en cama. Así es. Las escalas, los problemas que les trae. Sí. Y para toda la familia, ¿no? Del abuelo. Iba precisamente para el motriz. ¿Sabes lo que es estar en cama para un abuelo? Claro, y el tema que señalaban ustedes es muy importante porque habla de un sistema bobo, es decir, por el costo que puede tener una prótesis, no se contempla el valor cama y lo que luego ocurre con ese paciente. Si una cadera, que es el accidente más frecuente, sobre todo en abuelas, no la operamos dentro, si el cuadro clínico y su condición da, dentro de la primera semana, cada día que pasa, la posibilidad de recuperación es cada vez menor. Y les doy un número.
Cuando alargamos ese tiempo de espera, que después vienen las escaras, problemas respiratorios, Sí. las neumonías, cuando estiramos... Las intrahospitalarias. Bueno, eso... Ni hablar. Y lo que es el deterioro del abuelo por la propia la desubicación, las pérdidas cognitivas que aparecen en la internación, pero decía, cuando vamos alargando, cada día que demoramos la operación, lo que aumenta es la probabilidad de mortalidad de ese tipo de pacientes dentro del primer año de la operación, Ahora, de realizar la operación. ¿Y por qué se niega la política, a discutir una política para jubilados y solamente se habla de temas económicos para jubilados? Claro, yo creo que... Es la gran discusión. Porque tal vez haya una pregunta a la que se tiene que responder, o lo tiene que hacer el sistema político institucional, que es si una sociedad puede ser normal si le da menos a quienes más necesitan. No, si Digo, este es el primer tema. O como si vos cada vez que el tipo que se va a jubilar le disparan con un rifle sanitario. Claro, pero se lo toma... El gran problema que esto produce jerascofobia. Esta palabra difícil es el miedo que tenemos a envejecer. ¿Por qué? Porque si voy a ser viejo, voy a ser pobre y voy a ser enfermo. Y con todo este Y panorama... yo no quiero ser, ¿quién entonces quiere soy envejecer? Dorian Gray. Quiero seguir siendo así toda la vida. O trabajo hasta que me muera. Cosa que también pasa. Porque hablamos de la explotación del trabajo infantil y no hablamos de la explotación del trabajo del adulto mayor. Pensé que el otro día, cuando hacía hincapié en este sistema Uber, en las remiserías que son clandestinas, y usted mira, ¿qué dato clandestino? No, es una estadística que tiene la Cámara de Remiseros. Sí, sí. El 70% de los telefonistas son jubilados o jubiladas. Sí, sí, en horarios nocturnos. Y cobran en negro. ¿Te acuerdas de Norma Pla? Sí, claro. Norma Pla trabajaba como recepcionista o guardaba la ropa en un boliche a la noche. Sí, Mira. sí. Siempre nosotros alentamos la posibilidad de que la persona siga trabajando si quiere. Claro. Una cosa es la obligación y otra cosa es la Es todo necesidad. un tema ¿no? ese porque ahora una persona de 70 años es mucho más joven de lo que era antes. Digo, una persona de 70 años está muy lejos de sentirse jubilado. Por Muy supuesto. lejos. Y de la edad jubilatoria nosotros tenemos una expectativa de vida de 20 años más prácticamente. Y a veces 25, 30 años, en plenitud. Por lo cual, si la sociedad no contempla esto, cosa que hoy por hoy no hace, lo que va haciendo es devorarse a sí mismo. Es decir, porque va tomando cada vez como expulsados a sectores biológicamente más jóvenes. Y que están perfectamente activos para seguir trabajando, Por tal vez en lo que les guste, No, para lo que estudiaron. y la otra que también hay otra, que al jubilado no le queda otra que seguir trabajando. O sea, En la se medida jubila, que... Claro. después buscar un trabajo en negro, agarrar Claro. un remis, un taxi, porque no les queda otra. Por eso inclusive cuando se está hablando de, por lo menos hay algunos títulos que dio el propio ministro de Trabajo, el doctor Triaca, de modificar la ley previsional. 70-65, 70 el Sí, hombre. en realidad plantearlo desde la edad exclusivamente termina siendo una de las grandes tonteras. Una porque- obligación. Porque la edad en realidad es un elemento en la estructura de la seguridad social. Porque, a ver, en un mercado laboral que no genera nuevos empleos, cuando yo subo 5 años la edad jubilatoria, lo que estoy ocluyendo 5 años la entrada de los jóvenes al mercado. Es decir, esto ya se discutió mucho y fue la discusión del huevo y la gallina en Europa. Por lo cual lo que sí tenemos que ver es, bueno, se está hablando de una pensión o de una prestación universal. ¿Qué implica esto? Porque al no haber moratorias, cosa que eran simples parches necesarios para aquellos que no podían ingresar al sistema, se produce esta gran incógnita. ¿Qué hacemos a partir de septiembre con aquellos que van cumpliendo años para jubilarse, pero no tienen los años de aporte? Entonces se está hablando de una prestación universal. Esto necesita una discusión muy amplia, mucho consenso social, porque siempre tenemos la tentación de cambiar un derecho por un subsidio. Claro. Es una vieja tentación argentina. Y el derecho es del sujeto, del ciudadano, Sí. y el subsidio es una concesión graciosa del príncipe, se decía Sí, antiguamente. En la Edad Media. Así sí. es. Recién dijiste, no quiero dejarlo favor. pasar,
que estuviste hablando con las actuales autoridades. Sí, sí. Cuando le planteas estos problemas, que son los que seguramente está escribiendo y preguntando también la gente, ¿qué te dicen? No, son muy permeables y están muy preocupados. Pero, ¿qué pasa? No hay plata. No hay plata, hay deudas, y las políticas de salud son políticas de resultados. Es decir, nosotros con la panza llena podemos discutir qué pasa con los jubilados y demás. El jubilado necesita y requiere alimentos, requiere medicamentos, tratamientos, ¿no es cierto?